Hola amigos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo que se llama disco duro. También tiene que ver con todo esto de programación, y pues espero que les guste, les sirva. Así que pues vamos a comenzar. Bueno, un disco duro es un disco magnético en el que puedes almacenar datos de tu ordenador. El disco duro es la parte de tu ordenador que contiene la información eléctrica y donde se almacenan todos los programas, software. Es uno de los componentes del hardware más importante de tu PC. El término duro se utiliza para diferenciarlo del disco flexible o disquete. Los discos duros pueden almacenar mucho más datos y son más rápidos que los disquetes. Por ejemplo, un disco duro puede llegar a almacenar más de 100 gigabytes, mientras que la mayoría de los disquetes tienen una memoria máxima de 1.4 megabytes. Los discos duros internos resisten en una bahía de unidades y se conectan a la placa base mediante un cable ATA, SCSI o SATA, que se alimentan mediante una conexión a la fuente. El disco duro de escritorio consta de los siguientes componentes: el actuador principal, el brazo actuador de lectura, escritura, la cabeza de lectura, escritura, el uso y el plato. En la parte posterior de un disco duro hay una placa de circuito llamada controlador de disco o tarjeta de interfaz, y es lo que permite que el disco duro para comunicarse con el ordenador. ¿Cuáles son los tamaños de los discos duros? El disco duro puede ser capaz de almacenar más datos que cualquier otra unidad, pero su tamaño puede variar dependiendo del tipo de su unidad y su edad. Los discos duros más antiguos tenían un tamaño de almacenamiento de varios cientos de megabytes a varios gigabytes. Bueno, los discos duros más nuevos tienen un tamaño de almacenamiento de varios cientos de gigabytes a varios terabytes. Cada año la tecnología nueva y mejorada permite aumentar el tamaño de almacenamiento de disco duro. Bueno, los componentes. Normalmente un disco duro consiste de varios discos o platos. Cada disco en sí requiere cabezales de estructura, grabación, uno para cada lado o todos los cabezales de una lectura. Grabación están unidos a un solo brazo de acceso de modelo que no puedan moverse independientemente. A cada disco en sí tiene el mismo número de pistas y a la parte de la pista se corta a través de todos los discos. Se le llama cilindro. Y bueno, aquí les mostramos la imagen. Bueno, les muestro la imagen de donde está el cilindro. Aquí es el sector y las cabezas, que son 8 cabezas y 4 platos. ¿Cómo se leen y almacenan datos? Bueno, los datos enviados y leídos desde el disco duro son interpretados con el controlador de disco, que le hace al disco duro qué hacer y cómo moverse a los componentes en la unidad. Cuando el sistema operativo necesita leer o escribir información, examina la tabla de asignación de archivos FAT del disco duro para determinar la ubicación del archivo y las áreas de estructura disponibles. Hard Disk Drive o HDD. Un Hard Disk Drive es el mecanismo que lee y escribe datos de un disco duro. Los Hard Disk Drives para PC generalmente tienen tiempos de búsqueda de unos 12 milisegundos o menos, aunque muchos mejoran su funcionamiento con una técnica llamada caching. Hay varios estándares de interfaz para pasar datos entre un disco duro y un ordenador. Los más comunes son del AID o SCSI. Bueno, los discos duros SSD no tienen partes mecánicas. En lugar de contener, disculpen ahí la diapositiva, se me salió un poco. En lugar de contener en su interior un plato y un cabezal, igual que si fuera un tocadiscos, la estructura de los SSD es una placa de circuitos con chips de memoria y componentes fijos a pasar a utilizar los discos duros tradicionales a almacenar datos.
Y bueno, realmente esto sería todo, amigos. Espero les haya servido bastante la información y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Denle like.